días vamos a ver las humedades, su origen, sus causas y sus tratamientos, ¿vale? Primero hay que identificar los tres tipos de humedades que habitualmente tenemos en los edificios. Unas son subterrocais por filtración, otras condensación y otras capilaridad. Vamos a ver qué son cada una de ellas. Vale, pues aquí lo tenéis. Las humedades por filtración son aquellas que están relacionadas directamente con el agua de lluvia, es decir, entran cuando está lloviendo, por tanto son manchas que se producen cuando llueve, al cabo de los días cuando deja de llover se secan, son fácilmente identificables y pueden entrar por distintos sitios, pueden entrar por cubierta, lo veis aquí, por filtración a través de fachadas, a través de la lluvia que azota lateral, pueden entrar por debajo de algunas cimentaciones soleras que estén mal selladas, ¿vale? Pero estas, en este caso, se producen siempre y cuando llueva, se llene una balsa y salga el agua. Si no tiene nada que ver con la filtración directa de lluvia, no son de filtración, son de absorción a través de los muros y son por capilaridad, ¿vale? Vamos a distinguir esas. Después, por filtración, tenéis en el exterior, pues cuando llueve la escorrentía de lluvia que cae en los laterales de los taludes, ¿vale? Del terreno, y desde ahí, pues puede ocurrir dos cosas. Una, que el muro absorba ese agua con el contacto, que está en contacto, por tanto, no se debe o no se produce en el momento de lluvia, eso lo que hace es chupar y absorber por capilaridad, o aquellas que en lateral llueven, igual que aquí, ¿vale? Y directamente se meten por oquedades, agujeros, filtros, fisuras, grietas, ¿vale? Las que son interiores y se encierran dentro de la casa, no tienen ventilación y hay una humedad relativa en el interior, ahora lo vamos a ver, porque la humedad en la habitabilidad de la casa se produce cuando respiramos, cuando cocinamos, cuando nos duchamos, es decir, cuando hay agua caliente en el interior, ¿vale? Y no sale hacia el exterior, está cerrado. Ahí se producen humedades por condensación. Vamos a verlas todas. Aquí lo tenéis. Las filtraciones a través de cubierta. Pues hay que tener mucho cuidado que los elementos de la cubierta, la impermeabilización, estén bien solapados. Pues no falten elementos dentro de las tiras, por ejemplo, de las cobijas. ¿Os acordáis de las tejas? Esto es una teja árabe. La cobija es la parte superior y la pieza inferior se llama canal. ¿Dónde habitualmente tenemos filtraciones en las cubiertas? ¿Vale? En los puntos singulares. ¿Qué son los puntos singulares? Pues justamente en los remates de las esquinas, de los ángulos, en los remates contra la pared. Aquí sucede, ¿por qué sucede las filtraciones en estos puntos? Porque con el paso del tiempo el sol, ¿vale? Contrae y estira los elementos de impermeabilización, estos puntos discontinuos, una tela fáltica, ¿de acuerdo? Entonces, si se pega al soporte horizontal y también se pega al soporte vertical, con el tiempo terminará rajando, tira de ambos extremos los soportes que están adheridos y termina rajando para que filtre el agua. ¿Qué sería lo correcto? Pues lo correcto sería hacer esto que veis aquí, una especie de fuelle que admita que se tense la tela sin romperse. O veis aquí, esto tenéis aquí una discontinuidad de la tela y permite esta interrupción tapada con una albardilla para que no entre el agua desde fuera. O simplemente esta junta de dilatación. Esto se hace en los suelos cada 5 metros, cada 25 metros cuadrados, en la junta de hidratación del hormigón. La tela debe entrar, hacer un pequeño fuelle, ¿vale? Y solaparse con otra tela de refuerzo por encima. Estos son ejecuciones correctas, ¿vale? De obra nueva. Todo lo que no se haga en obra nueva, ¿vale? Será una patología para el día de mañana. El 70% de la patología de los edificios es por una incorrecta ejecución de los trabajos. Aquí os pondré unos vídeos, os daré unos enlaces, los colgaré también, donde se ven los trabajos de reparación de cubiertas. En este caso no es una cubierta inclinada como la que hemos visto anteriormente, sino que es una cubierta, ¿verdad?, horizontal, sabemos reconocer la diferencia, es una terraza. La terraza está ejecutada con baldosín, pero debajo del baldosín que veis, que además tienen piezas que le falta, debajo tiene una tela asfáltica que está protegida con el mortero, que además sirve para recibir el solado, ¿vale? La pared, la veis, está pintada, el remate es con una pintura impermeabilizante a través de las paredes. Entonces, el deterioro que se ve perfectamente, porque se ve, hemos dicho verdín, ¿os acordáis? Que donde hay humedad
aparecen otras patologías. Bueno, pues ahí tenéis el verdín. Eso quiere decir que ahí hay retención de agua. Si hay retención de agua y la unión de la tela asfáltica en la parte inferior con la pared ha rajado, ha hecho que raje, ahí tenéis una filtración directa. ¿Vale? Esta filtración veremos en el vídeo cómo se soluciona de varias maneras. Hay dos formas de solucionarlo. Uno, reponer la tela asfáltica levantando el solado, quitando la protección de cemento y volviendo a hacer otra vez la tela asfáltica. Es una reparación bastante compleja y grande en cuanto a inversión, medios y lo que cuesta. Y la otra forma de repararlo, que es la más habitual en las comunidades, es volver a darle una pintura de impermeabilización encima que coja y remate hasta la altura del rodapié. Eso también lo vamos a ver, es parte de la ejecución de las unidades de pintura, que es hacer una impermeabilización, ¿vale? Con pinturas impermeables y con mallas o telas, ¿vale? Eso lo vamos a ver en las unidades de pintura. Vamos allá, vamos a más, ¿vale? ¿Por dónde nos tratan bien? Por las fachadas, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos críticos de las fachadas? Pues aquellos que no están preparados como fachada como tal, que son las medianerías, los hastiales, ¿verdad? Son las paredes en las que se supone que va a dar otro edificio al lado y que van a quedar el día de mañana tapadas o cubiertas, o no se sabe qué va a pasar con ellas. Entonces, esas fachadas no son tratadas como fachadas como tal, sino que son tratadas como medianeras. Normalmente se pintan. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues claro, efectivamente, que aquí veis una grieta lateral, ¿vale? Y por ahí directamente se filtra el agua. Entonces hay que hacer un mantenimiento. En las fachadas, lo que consideramos fachadas, la parte delantera, los puntos normalmente donde entra filtración, pues no es la fachada en general, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las fachadas están preparadas para estar impermeabilizadas. Normalmente los huecos es el punto más débil por donde suele entrar el agua. Carpinterías que tienen una deficiencia en el sellado hacen que se cuele el agua. ¿Cuáles son los puntos por donde los vemos en el punto interior? ¿Veis? Todo lo que es la parte donde apoya la ventana sobre el hueco del ladrillo es por donde se filtra el agua. La ventana tiene deficiencia en el sellado. Tendremos que sellar por la parte exterior la ventana contra el hueco de fachada. Los propios elementos de carpintería, ya no solamente el hueco o la unión de la fachada con la carpintería es el punto débil. También las propias carpinterías tienen defectos de unión entre ellas. Por ejemplo, pues esta sección que veis aquí, lo que tiene es una carpintería antigua, es de madera, ¿vale? Y entonces está cortada aquí y hasta aquí es una pieza de la ventana. Pero luego tiene una pieza aparte que es el cajón de la persiana, ¿vale? Y puede entrar agua entre el cajón de la persiana que se monta ahí aparte y la propia ventana, ¿vale? Además de las entradas por la ventana y el ladrillo. Digamos que actualmente se está utilizando la carpintería en monobloc. ¿Qué quiere decir monobloc? Pues que la ventana viene directamente con el cajón de la persiana metido, es decir, ya tiene pensado y diseñado el encuentro entre la ventana y el cajón. Entonces ahí es más difícil que entre el agua, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis otras filtraciones. Esta directamente sí es por fachada, está en una zona, pues me imagino, de humedad o de mucho azote, tiene mucha humedad, la climatología aquí es muy agresiva y la fachada no está tratada ni mantenida adecuadamente para ese tipo de climatología. Esto lo vimos el otro día en el primer vídeo. Las fachadas tienen que ser, si se van a pintar encima de los revestimientos de revoco, ¿vale? O de cal, da igual, o de cemento, de lo que sea, si se van a pintar encima no se pueden pintar con pintura plástica, tiene que ser pintura que permita transpirar. ¿Por qué? Pues porque el edificio tiene en el interior, tiene humedad. Esa humedad, ¿vale? O el agua que entre dentro de la fachada, ¿vale? Se evapora cuando hace calor. Ese vapor va de dentro hacia afuera y hace que se despegue la pintura. ¿Veis aquí? Salen esos sarpullidos, ¿de acuerdo? Y se desprende la pintura, perdiendo ya con eso la impermeabilización de la fachada y, por tanto, teniendo muchas más filtraciones. Al interior, pues aquí veis todas las manchas de filtración directa. Normalmente entendemos que las manchas al interior, cuando las estamos estudiando, ¿vale? Son características porque si el agua o la marca de la mancha es limpia, por decirlo así, es un agua de filtración, de agua de lluvia.
esas marcas crecen cuando está lloviendo y minimizan y se merman cuando deja de llover. Si tenéis manchas con color, veis aquí es un color oscuro, un color marrón, dentro de casa, que constantemente permanecen, no son de filtración por fachada exterior de lluvia, ¿vale? No, el origen no es ese. Eso probablemente sea de instalaciones, una bajante rota, un sumidero abierto o mal conectado, ¿vale? Entonces, cuando tienen color, son de instalaciones. Vamos allá. Bueno, estas son por filtración desde el terreno, la parte inferior. Todos los edificios cuando se construyen intentan evitar que el agua del terreno suba por la solera. Entonces, normalmente por la solera, o si el edificio está enterrado, veis aquí un sótano, tiene terreno en la parte de atrás, por tanto, puede entrar agua del terreno de la parte de atrás al edificio. Entonces, deben de tener una cara por la cara que da el terreno, entre el terreno y la cara del muro enterrado tienen que tener un drenaje y una impermeabilización, igual que las soleras. Cuando se ejecutan soleras, lo primero que se hace en la ejecución correcta de soleras, ¿os acordáis? Es colocar un encachado que es una capa de grava de 10, 15, 20 centímetros, ¿vale? Posteriormente se le pone un film de plástico para evitar la capilaridad de la absorción, ¿vale? Y encima de esa se coloca el hormigón de la solera, ¿vale? Entonces, en este caso, sería por capilaridad la del suelo si está chupando, lo que estamos evitando, pero las paredes, por ejemplo, veis este chorro, esas vainas son los huecos o los tubos que se utilizan cuando se está haciendo los muros de hormigón durante la ejecución. A través de estas vainas se sujetan las dos caras del encofrado, ¿vale? Para poder hormigonar durante el hormigonado. Luego se quedan ahí esos huecos. Entonces, efectivamente le entra agua por la parte de atrás del terreno y tienen ese vertido, esa entrada de humedad. Vamos a ver alguna más. Mira, esto que os estaba contando. Esto es la parte interior del sótano, ¿vale? Y tenéis esa capa de encachado, la capa de PVC, el hormigón, aquí tenéis una junta de dilatación con un porespán para que cuando se mueva no parta, ¿vale? Y a la parte exterior, ese ya visto desde la fotografía desde aquí, antes de enterrarlo hemos dicho que tenemos que proteger el tubo, echarle la grava, ¿vale? Y tenemos que pintar con brea o con otro tipo, o con tela asfáltica, optativo, ¿vale? Tenemos que impermeabilizar toda la parte del muro que vaya a quedar, en este caso, enterrada, lo veis ahí, ¿vale? Y después se rellena con terreno. Eso es el drenaje de los muros laterales. Bueno, evidentemente, dependiendo de dónde entre la humedad y por dónde entre la filtración, pues tiene una solución totalmente distinta. Hemos ido viendo un poco los puntos por donde han podido entrar el agua y una de dos, o son problemas de impermeabilización de mala ejecución que tenemos que solucionar, ¿vale? O la propia fachada pierde impermeabilidad y hay que, por ejemplo, si es un ladrillo, hay que limpiar el salitre, cepillarlo y después darle un repelente hidrofugante de fachada. Os voy a poner un vídeo también en el Facebook para que lo veáis. Puede ser que lo que entre es por las juntas y no por la plaqueta, por el ladrillo, ¿vale? Con lo cual os va a aparecer verdín y hay que limpiarlas, cepillarlas, darles un tratamiento fungicida o algicida, antimoho, si lo que sale es moho al interior, ¿vale? Os pongo otro vídeo después de piscinas de cómo se hace eso. Y cuando tú tienes la fachada, el suelo, la pared ya limpia, hay que darle un tratamiento pulverizado hidrorrepelente. Os pondré un vídeo también para que lo veáis.